bienvenidos a mi canal, donde siempre estamos al tanto de lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Me emociona muchísimo estar aquí con ustedes una vez más. Hoy, prepárense para sumergirse en un torbellino de emociones, chismes jugosos, por supuesto, mucho drama turco. El tema de hoy, como ya habrán notado por el título, es nada más y nada menos que Hande Erçel, Kerem Bürsin, miradas robadas, celos, y la chispa que enciende la pasión. Exacto, vamos a hablar de la química explosiva que existió, y quizás todavía existe, quién sabe, entre estos dos bombones, y cómo la belleza de Hande, simplemente, dejó a Kerem, completamente embelesado. Si eres de los que vibraron con Lofisinde Er, Senkal Kam, y sigues suspirando por Serkan y Eda, este vídeo es para ti. Prepárense para revivir momentos inolvidables, analizar las miradas que lo dicen todo, y descubrir si realmente había, y hay, algo más que amistad entre estos dos talentosos actores. Antes de que empecemos a desentrañar todos los secretos, quiero pedirles un favorcito. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Además, al suscribirse, me ayudan a seguir creando contenido que les encante. Así que, por favor, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Gracias. Ahora sí, comencemos. La historia de Hande y Kerem es, sin duda, una de esas que nos recuerdan porque amamos tanto las novelas turcas. La chispa surgió en el set de Lofisinde Er, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja con una química que traspasó la pantalla. Y es que, vamos a ser sinceros, ¿quién no se enamoró de ellos? Eran perfectos juntos. La química, la conexión, las miradas, todo era mágico. Hande Erçel, con su belleza natural y su encanto, es una de las actrices más queridas de Turquía. Su sonrisa ilumina cualquier lugar y su talento es innegable. Y Kerem Bürsin, con su carisma, su mirada intensa y su cuerpo escultural, conquistó a miles de corazones en todo el mundo. La combinación de ambos fue simplemente explosiva. Pero profundicemos un poco más en lo que hizo que esta pareja fuera tan especial, tan magnética, y tan inolvidable. El auge de Lofisinde Er, un fenómeno global Lofisinde Er no fue simplemente una novela turca más, fue un fenómeno global. La serie conquistó audiencias de todo el mundo, desde Europa hasta Latinoamérica, pasando por Asia y más allá. ¿Por qué? Porque reunía todos los ingredientes perfectos, una historia romántica cautivadora, personajes entrañables, paisajes espectaculares, moda deslumbrante, por supuesto, una química palpable entre los protagonistas. La trama, aunque con los clásicos giros de las novelas turcas, malentendidos, secretos familiares, obstáculos para el amor, tenía un encanto especial. Eda, una joven soñadora y luchadora que busca cumplir sus aspiraciones académicas, y Serkan, un exitoso arquitecto frío y distante, aparentemente sin emociones, se ven envueltos en un acuerdo falso que los une. Lo que empieza como una farsa, rápidamente se transforma en algo mucho más profundo. La serie exploró temas universales como el amor, la ambición, la familia, la amistad y la superación personal. Y a través de estos temas, los espectadores se conectaron con los personajes, rieron, lloraron y soñaron junto a ellos. Pero, sin duda, el principal atractivo de Lofisinde Er fue la relación entre Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente. Hande Erçel, la belleza que ilumina Hande Erçel es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosa que ha demostrado su valía en diversas producciones. Pero, en Lofisinde Er, Hande brilló con una luz especial. Su interpretación de Eda fue impecable. Capturó a la perfección la esencia del personaje, su alegría, su optimismo, su fuerza, pero también su vulnerabilidad. La belleza de Hande es innegable.
Tiene un rostro perfecto, con rasgos delicados y una sonrisa que ilumina cualquier lugar. Sus ojos expresan una amplia gama de emociones y su estilo es impecable. Pero, más allá de su apariencia física, lo que realmente cautiva es su energía. Ande irradia calidez, simpatía y autenticidad. Tiene una personalidad vibrante y encantadora, que se refleja en sus entrevistas y en su interacción con sus fans. Es una persona con los pies en la tierra, humilde y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Su carisma es natural y genuino, lo que la convierte en una de las actrices más queridas de Turquía. En Love is in the Air, Hande logró crear una conexión única con los espectadores. Nos enamoramos de Eda, de sus sueños, de sus luchas y de su amor por Serkan. Y a través de su interpretación, Hande nos transmitió la magia del amor, la importancia de la amistad y la fuerza de la esperanza. Kerem Bürsin, el carisma que conquista ***. Kerem Bürsin es un actor con un carisma arrollador. Tiene una mirada intensa, un cuerpo escultural y una voz cautivadora. Su talento es innegable y su capacidad para conectar con el público es excepcional. En Love is in the Air, Kerem interpretó a Serkan Bolat, un personaje complejo y multifacético. Al principio, Serkan es un hombre frío, distante y aparentemente sin emociones. Es un arquitecto exitoso que vive por el trabajo y que tiene dificultades para expresar sus sentimientos. Pero, a medida que avanza la serie, Serkan se transforma. Gracias al amor de Eda, Serkan aprende a abrir su corazón, a mostrar su vulnerabilidad y a disfrutar de la vida. Kerem logró transmitir la evolución de Serkan de manera magistral. Nos hizo creer en la frialdad inicial del personaje, pero también nos hizo ver la bondad que se escondía en su interior. Nos hizo reír, llorar y suspirar con sus gestos, sus miradas y sus palabras. La interpretación de Kerem fue tan convincente que los espectadores se enamoraron de Serkan, a pesar de sus defectos. Y a través de su personaje, Kerem nos enseñó que todos tenemos la capacidad de cambiar, de amar y de ser amados. La química innegable, miradas que hablan ***. La química entre Hande y Kerem fue el ingrediente secreto del éxito de Love is in the Air. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue palpable. Sus miradas, llenas de complicidad, cariño y a veces de algo más, eran inconfundibles. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían sin decir una palabra, todo era mágico. En las escenas románticas, la química entre ellos era explosiva. Sus besos eran apasionados, sus abrazos eran cálidos y sus caricias eran tiernas. Lograron crear momentos inolvidables que hicieron suspirar a millones de espectadores en todo el mundo. Pero, la química entre Hande y Kerem no solo se veía en las escenas románticas. También se apreciaba en las escenas de comedia, cuando se reían juntos, cuando se peleaban y cuando se reconciliaban. Esa complicidad, esa conexión, esa capacidad de entenderse sin decir una palabra, era lo que hacía que su relación fuera tan especial. Las entrevistas que daban juntos, donde se miraban con cariño, se reían y se dedicaban halagos, eran una clara muestra de la complicidad que tenían. Esos momentos, llenos de complicidad y de amor, nos demostraron que su relación era real, que no era solo una actuación. Los fanáticos enloquecían cada vez que los veían juntos fuera del set. El análisis de las miradas, el lenguaje del amor ***. Las miradas son el lenguaje universal del amor. A través de ellas, podemos expresar emociones que las palabras no pueden describir. Y en el caso de Hande y Kerem, sus miradas hablaban por sí solas. Analicemos algunas de las miradas más significativas que compartieron. La mirada de descubrimiento en los primeros episodios, cuando Eda y Serkan se conocieron, sus miradas eran de curiosidad y sorpresa. Ambos se sentían atraídos por el otro, pero aún no entendían por qué.
Asterisco 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 la mirada de admiración asterisco asterisco a medida que avanzaba la serie, las miradas de Hande y Kerem se llenaban de admiración. Se miraban con respeto, con cariño y con un profundo reconocimiento de la belleza y el talento del otro. Asterisco 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 la mirada de deseo asterisco asterisco en las escenas románticas, las miradas de Hande y Kerem eran ardientes y llenas de deseo. Sus ojos brillaban con intensidad y expresaban la pasión que sentían el uno por el otro. Asterisco 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 la mirada de complicidad asterisco asterisco en las escenas de comedia, las miradas de Hande y Kerem eran llenas de complicidad. Se miraban con una sonrisa en los labios, sabiendo que compartían un secreto y que se entendían sin decir una palabra. Asterisco 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 la mirada de dolor asterisco asterisco en los momentos difíciles, cuando Eda y Serkan se enfrentaban a obstáculos y sufrían por su amor, sus miradas eran llenas de dolor y tristeza. Expresaban el sufrimiento que sentían y la dificultad de estar separados. Asterisco 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 la mirada de perdón asterisco asterisco cuando se reconciliaban después de una pelea o un malentendido, sus miradas eran llenas de perdón y esperanza. Expresaban el deseo de volver a estar juntos y de superar los problemas. Asterisco 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 la mirada de amor asterisco asterisco en los momentos más románticos, cuando se declaraban su amor o se demostraban su afecto, sus miradas eran llenas de amor y felicidad. Expresaban la profunda conexión que sentían y la alegría de estar juntos. Estas miradas, que se entrelazaban en cada escena, fueron un testimonio de la química innegable que existía entre Hande y Kerem. Fueron un lenguaje silencioso que hablaba de amor, deseo, complicidad y pasión. Asterisco asterisco los rumores, los celos y la confirmación, realidad o ficción, asterisco asterisco. La química entre Hande y Kerem no pasó desapercibida para los medios de comunicación y los fanáticos. Los rumores sobre una posible relación entre ellos comenzaron a circular rápidamente. Los paparazzi los seguían a todas partes y los fanáticos estaban desesperados por saber qué estaba pasando realmente. Los rumores se intensificaron a medida que avanzaba la serie. Se decía que Kerem se ponía celoso cuando Hande trabajaba con otros actores y que la pareja pasaba mucho tiempo junta fuera del set. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de Hande y Kerem juntos, compartiendo momentos íntimos y demostrando su cariño. Finalmente, los rumores se confirmaron. Hande y Kerem comenzaron a salir, y el mundo entero celebró su amor. Publicaron fotos juntos, se dedicaron mensajes románticos en las redes sociales y se mostraban felices y enamorados. Fue un momento mágico para todos sus fanáticos. Los celos, inevitablemente, fueron parte de la ecuación. Es normal que cuando existe una relación tan intensa, surjan celos. Los celos son una muestra de amor, pero también pueden ser destructivos si no se gestionan correctamente. En el caso de Hande y Kerem, los celos probablemente estuvieron presentes. Pero, al mismo tiempo, su amor era tan fuerte que pudieron superarlos y disfrutar de su relación. Asterisco asterisco la ruptura, el final de un capítulo asterisco asterisco. Como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación entre Hande y Kerem no duró para siempre. Después de un tiempo, la pareja decidió separarse, y el mundo entero se entristeció. Los motivos de la ruptura nunca se revelaron por completo, pero se especuló con que la presión mediática, las agendas apretadas y las diferentes prioridades pudieron haber influido en la decisión. La noticia de la separación fue un duro golpe para los fanáticos. Muchos se habían encariñado con la pareja y soñaban con que su amor durara para siempre. Pero, a pesar de la tristeza, los fanáticos respetaron la decisión de Hande y Kerem y les desearon lo mejor en sus futuros proyectos. Asterisco asterisco el legado de Love is in the air y el cariño perdurable asterisco asterisco. A pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre Hande y Kerem siempre estuvieron presentes. Siempre se han hablado bien el uno del otro y han demostrado que pueden mantener una amistad a pesar de todo.
Y, por supuesto, el recuerdo de su amor y de su química sigue vivo en los corazones de sus fanáticos. Love is in the Air dejó un legado imborrable. La serie nos enseñó que el amor puede ser mágico, intenso y duradero, incluso en el mundo del espectáculo. Nos demostró la importancia de la amistad, la familia y la superación personal. Y nos regaló momentos inolvidables que siempre recordaremos con cariño. Hande y Kerem nos regalaron un amor que fue mágico, intenso y que nos hizo soñar. Y aunque su relación no duró para siempre, nos dejaron un recuerdo imborrable. Su química, su conexión y su talento crearon una historia de amor inolvidable que sigue cautivando a los espectadores. *** Escenas icónicas, reviviendo la magia ***. Para recordar y celebrar esa magia, repasemos algunas de las escenas más icónicas de Love is in the Air. El primer encuentro cuando Eda y Serkan se conocieron por primera vez, la tensión era palpable. La forma en que se miraron, la forma en que se desafiaron, sentaron las bases de una relación apasionada. El baile la escena del baile bajo la lluvia, donde se dejaron llevar por la música y el deseo, fue una de las más románticas de la serie. La forma en que se miraron, la forma en que se tocaron, era pura magia. Los besos los besos de Eda y Serkan eran apasionados y llenos de deseo. Cada beso transmitía la intensidad de su amor. La boda la boda de Eda y Serkan fue un final perfecto para la serie. La forma en que se prometieron amor eterno, la forma en que se juraron fidelidad, nos hizo suspirar a todos. Las peleas llenas de tensión y pasión, donde el amor y el orgullo se enfrentaban, nos mantenían al borde del asiento. Las reconciliaciones eran aún más impactantes, porque nos demostraban que el amor, ante todo, es capaz de perdonar y seguir adelante. El futuro, ¿qué esperar? ¿Volveremos a ver a Hande y Kerem juntos en alguna otra producción? ¿Volverán a enamorarse? La verdad, no lo sabemos. Lo único que podemos hacer es esperar y soñar. Y mientras tanto, podemos disfrutar de su trabajo por separado, seguir admirando su talento y recordar con cariño su relación. Es importante recordar que el amor es complicado, y que a veces, las cosas no salen como uno espera. Pero eso no significa que el amor no sea real. Hande y Kerem nos regalaron un amor que fue mágico, intenso y que nos hizo soñar. Y eso es lo que importa. En conclusión, un amor que trascendió la pantalla En resumen, hoy exploramos la apasionada relación entre Andercel y Kerem Bürsin, analizamos las miradas que lo decían todo, los celos que surgieron y la chispa que encendió la pasión en el set de Love is in the Air. Vimos cómo la belleza de Hande, combinada con su personalidad y su encanto, cautivó a Kerem y conquistó los corazones de millones de fanáticos. Su historia es un recordatorio de la magia que puede existir entre dos personas. Nos enseñaron que el amor, la pasión y la conexión pueden traspasar la pantalla y tocar nuestros corazón. Su legado en Love is in the Air perdurará para siempre, y su amor, aunque breve, nos demostró que el amor es posible, incluso en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su pasión por las novelas turcas. Me hacen muy feliz. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué opinan de la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que realmente hubo amor entre ellos? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y, por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó,
compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.